pantallas de Chilevisión. Bueno, estamos conversando con los doctores, estamos con José Miguel, estamos Bernucci, él es vicepresidente, secretario del Colegio Médico, y estamos con Felipe Riviera, que es nuestro broncopulmonar, ¿no es cierto? Estamos conversando sobre los temas que a ustedes les importan y por supuesto también los temas que le importan al Colegio Médico, que son muy relevantes, que tienen que ver precisamente con las medidas que tiene que tomar la autoridad. Y en ese sentido, estamos en cualquier minuto con el ministro Mañalich, que va a hablar. Estamos ya conectados en La Moneda. Está saliendo de una reunión y se conecta con nosotros, se conecta a través de la red con todos los medios. Rafa, ¿querías decir algo? Por lo pronto, lo que relata el secretario del Colegio Médico es bastante preocupante. Nosotros, con la capacidad instalada que tenemos hoy, vamos a tener todos los ventiladores mecánicos ocupados a mediados de abril, pero el pic, según lo dijo ayer el ministro Mañalich, va a ser a finales de abril, principio de mayo. Entonces tienes un gap ahí, un periodo de 2 semanas donde no vas a tener suficiente cantidad de ventiladores mecánicos para la cantidad de personas que lo necesitan, y vas a tener que hacer lo que hacen los italianos hoy, elegir a qué persona le das. Qué terrible. Bueno, los italianos ya dijeron que arriba de 80 años ni siquiera los lleven al centro médico. Sí, ya terrible. Esa es la decisión que tomaron. Sí. El lunes yo no lo dije para alarmar, pero lo dije como experiencia, porque cada uno desde su experiencia. Desde mi experiencia periodística, que llevo haciendo periodismo bastante años, llevo haciendo periodismo, no hay invierno. Claro. No hay invierno que no hayamos hecho reportaje, que no hayamos informado, que estamos al límite de las camas, que estamos al límite de todo, ¿no es cierto? Sin coronavirus. Entonces imagínate con coronavirus, por eso las medidas son tan urgentes. José Miguel. Sí. Estamos hablando de la urgencia, yo hablaba de la experiencia profesional de cada uno. Nosotros siempre informamos en invierno que estamos al límite sin coronavirus. Imagínese con coronavirus. Sí. ¿Qué es lo que ustedes tratan de traspasar? Doctor. Sí, mira, las personas que son los salubristas que nos enseñan tienen una frase que dice que en las tragedias naturales, terremotos que nosotros estamos tan acostumbrados, etcétera, como también en las pandemias, son donde se desnudan las falencias de los sistemas de salud. Y lamentablemente nosotros tenemos un sistema de salud que tiene harto empeño, que le pone harta gana, pero que tiene muchas falencias. Tenemos la mitad de camas que la OCDE, y en realidad aquí vemos cuando todo lo que nos falta en un sistema sanitario como el chileno. Doctor, Julio, una consulta que nos hace una señora que es asmática, que vive con asma. ¿Cómo ella puede enfrentar la prevención, doctor, del coronavirus desde su cuarentena? Exactamente, las personas con asma están dentro del grupo de más riesgo que tienden a agravarse. Y por lo tanto, en ese grupo de personas, así como los adultos mayores, así como los pacientes que tienen problemas de la inmunidad, etcétera, ese grupo de personas tiene que extremar las medidas de aislamiento social. Eso quiere decir que ellos ojalá salgan lo menos posible, salgan solamente para lo estrictamente necesario, y que las personas que los rodean, que viven con ellos en la casa, tienen que extremar las medidas de lavado de manos, de uso de alcohol gel, de limpieza de superficie, de ventilación de la casa, evitar los contaminantes internos. Estamos hablando del humo del cigarro, humo de la parrilla, otro tipo de cosas. ¿Qué debe hacer? Hay preocupación por Chillán, como le decía, vamos a estar hablando profundamente de este tema hoy día, para explicar qué fue lo que pasó ahí. Pero, ¿qué se debe hacer hoy día, en su opinión, con lo que está pasando en Chillán? En Chillán lo que nosotros hemos propuesto es que Chillán sea la primera ciudad con un lockdown total. Esto quiere decir que se mantengan solamente los elementos productivos más básicos, que se mantenga la distribución de alimentos, que se mantengan abiertos los supermercados por turno y las farmacias, pero que en el fondo se apague totalmente el aparato productivo, que se apague la locomoción colectiva. Chillán tiene una característica de que Chillán, la actual región de Ñuble, yo nací allá, por eso la conozco tanto, Chillán es el centro de una serie de comunas pequeñas que están alrededor. Tiene alrededor de 21 comunas que están alrededor de la ciudad de Chillán, y por lo tanto tiene un tránsito de buses interurbanos que es muy grande.
en el terminal rural se juntan muchos grupos de personas, por lo tanto debemos apagar en el fondo la locomoción hacia esas zonas por lo menos por algunos días para que disminuya la circulación del virus. La probabilidad de que alguien se contagie en Chillán y lleve esas enfermedades a comunas muy pequeñas, estamos hablando de comunas con 4.000, 5.000 habitantes, vamos a terminar cerrando las 21 comunas si es que no tomamos las medidas ahora. O sea, es decir, aquí Chillán está especialmente en el cuidado, en la preocupación de todos nosotros, porque es bien impresionante lo que allí sucedió y que tiene que ver, doctor, con una persona que es un vector, podríamos decir, y ese caso quizás es un caso como de laboratorio para mostrar el potencial infeccioso que tiene el coronavirus, ¿no? Así es. Bueno, mira, es súper interesante cuando uno empieza a revisar la experiencia de lo que ha pasado en otros países. Hemos hablado y hemos pelado a Italia un montón, como en el fondo las cosas que se hicieron un poco tarde. Ahora, por el caso espejo es lo que ha pasado en Corea del Sur y en Taiwán. Claro. En Corea del Sur, gracias a una de las medidas que esta famosa aplicación que le permitía al gobierno saber quién tenía síntomas y ir, en el fondo, o citarlo en algún estacionamiento para tomarle el examen incluso arriba del auto, les permitió hacer una trazabilidad casi exacta de los primeros 1.000 casos. Es una experiencia sumamente bonita. Y se supo, por ejemplo, que el caso 36 contagió a 2.500 personas. ¿Ya? Eso es impresionante. Ayer Rafa nos hablaba de eso, es impresionante. Pero se supo que esa persona, la paciente 31, la paciente 31, que esa persona era uno de los vectores más grandes que... Un superpropagador. El superpropagador, como decías tú, Rafa. Y básicamente, ¿qué pasó con ella? Una película. Ella, al parecer, sabía que tenía coronavirus y circuló entre mucha gente, no sabía. ¿Cuál es la historia de ella? Qué interesante conocerla, doctor. No, la verdad que yo miré los datos, digamos, epidemiológicos, no supe bien la historia, pero uno podía ir viendo exactamente el número de contagios que se iban adquiriendo por cada vector. Esto gracias a la georreferenciación que tuvieron con la aplicación. Claro, lo que ocurre con la paciente 31 es que Corea tuvo sus primeros casos con una mujer que voló directo de Wuhan a Seúl. Las autoridades lograron traquear, seguir, ubicar a las 30 primeras personas que tuvieron contacto con esta mujer y por eso confinaron rápidamente la enfermedad a 7, 8, 20 casos. 20 casos, pero la paciente número 31, que tuvo contacto con esta mujer, al parecer, o con alguien que ella infectó, no fue ubicada hasta 2 semanas después, cuando ella se había negado 2 veces a hacerse el examen, había ido a comer con un amigo y había ido a 4 servicios religiosos entre Seúl y Wuhan, otra ciudad, contagiando a más de 1.160 personas. Claro, y en el caso de Chillán es más o menos parecido, ¿no es cierto? Porque es una persona que contagió a la gente que estaba en un gimnasio, que él fue al gimnasio, y no sé si el tema que tú nos contabas del matrimonio es la misma persona, porque nos hablabas que parte de las autoridades de Chillán estaban con coronavirus. Sí, al parecer es otro caso índice, digamos, lo que pasó en el matrimonio. Ahora, lo que hay que entender mucho, y aquí también, ojo, nosotros apelamos mucho a la responsabilidad de las autoridades, en el fondo lo que hablamos hace algunos minutos atrás, pero también aquí hay responsabilidades personales. Totalmente. A nosotros, digamos, como colegio nos llegaba mucha información, y nos llegó información, por ejemplo, de los casos que fueron todos conocidos. Ayer creo que fue La Tercera o algún medio que sacó como los casos más impresentables sobre no cumplir la cuarentena, y que realmente daba entre rabia, pena y risa. En algún sentido, pero también aquí hay una responsabilidad personal, el aseo de manos, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el respetar las cuarentenas. O sea, nosotros tuvimos que la primera semana, cuando se indicaron las cuarentenas en el aeropuerto, era prácticamente, nadie las cumplió. La autoridad no hizo ni un seguimiento de las cuarentenas. No hizo ni un seguimiento de la cuarentena. Estuvo el caso de esta chica Croeto, de la Francisca Croeto, que ella dio su caso a entender que a ella hizo la cuarentena porque ella estuvo en Roma, vio la crisis, lo tuvo y ella decidió sola cumplir la cuarentena. Llegó un periodista y le preguntó: bueno, ¿y usted por qué cumple la cuarentena? La cumplo porque yo en el fondo tengo una responsabilidad personal, pero si quisiera tomarme un café, no hay ninguna autoridad que me dijera nada. Y ahí tuvo una discusión pública con el ministro Mañalich, que lamentablemente se sigue desgastando en este tipo de discusiones públicas a través de Twitter, a través de los medios, y no haciendo. José Miguel, pero va a hablar en breve va a hablar, y nosotros tenemos nuestras cámaras ahí y aprovechamos de agradecerte este contacto
con el programa porque sabemos que tienes que irte a tus labores. Enviamos un abrazo, José Miguel. Sí. Muchas gracias. Gracias. Esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí está José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico de Chile. Y está también el de Temuco, ¿ah? Está el de Temuco también, pues, Sí. acuérdate. ¿El caso de Temuco? El caso Sí, de pues, el Temuco del que se matrimonio. fue en el avión y que Tiene avión, después... 26 él creo que fue matrimonio, ¿no? Ahora, Sí, él fue el matrimonio, el Temuco. bueno, ahora la Fiscalía está investigando ese caso. Y la Fiscalía está siendo parte de Oye, ese caso. chiquillos, ¿se dan cuenta la sensación de impotencia que tienen los médicos? Sin ninguna distinción de médicos. Todos están con una sensación de impotencia porque ellos, mejor que nosotros, la viven día a día. Ellos tienen que lidiar además con todos los otros casos que llegan. Los accidentes, mil cosas, las enfermedades. Lo que pasa es crónicas. que las pandemias, las epidemias y las pandemias especialmente cambian totalmente el orden de prioridades. Claro, eso Entonces, el médico sabe perfectamente a lo que se enfrenta. Yo siempre pongo el ejemplo del ajedrez. ¿Se acuerdan de eso de poner un grano de Sí, arroz, sí. 2, Lo dijiste 4, ayer, 8, en un 16? tablero, ¿no? Claro. No, esa metáfora la usó un médico incluso. Cuando tú pasas a la segunda parte del qué? tablero, pasados los 32 días, digamos, el primer cuadro duplica todo el cuadro anterior, lo duplica completamente. Hablamos de millones de casos. Entonces, por eso es tan urgente poner una cuarentena total los primeros días, apenas se detecte, porque además la verdad es que sabemos que hay 201 casos oficiales, pero no sabemos la... Vamos a la moneda. Para no hacerlo solo en el Instituto de Salud Pública,